¿Cómo vivir en santidad? Dios apartó un pueblo para ser santo, porque Él es santo, por lo cual no debían imitar las costumbres idolátricas y el libertinaje sexual de los pueblos vecinos. Las penas iban desde el ser cortados del pueblo hasta la pena de muerte. Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos. Estamos ingresando, Señor, al estudio del capítulo 20 del libro de Levítico. Te rogamos, Señor, que nos dirijas a lo largo de este estudio, que cada versículo, Señor, pueda ser iluminado por ti en nuestras mentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. El capítulo 20 es un capítulo que vuelve a tocar puntos que ya han sido tocados en los capítulos anteriores, pero aquí se añade la pena. ¿Cuál es la pena que recae sobre las personas que cometen aquello que Dios ha dicho que no deben hacer? Si la persona no guarda las leyes de Dios, los mandatos de Dios, las ordenanzas de Dios, entonces Dios establece cuál es la pena. Se debe adorar solo a Dios, abandonar la idolatría. Las penas por no cumplir estas leyes iban desde el ser cortados hasta la pena de muerte. Continuemos invitando, animemos a las personas a sumarse cada día al estudio de la palabra de Dios. Recuerden el principio, la Biblia no se contradice. Cuando ustedes se encuentren frente a algunas personas que enseñan ciertos temas, que usted se está dando cuenta que no va de acuerdo a la Biblia, pídale que toque el tema bajo el principio de que la Biblia no se contradice. Pídale. Y va a ver usted cómo es que la persona se pone en apuros, porque algunos temas que se enseñan, no hay otra forma de enseñar sin negar ciertos pasajes de la Biblia. Como aquellos que enseñan que las leyes de Dios ya no están vigentes, tienen que borrar muchos pasajes de la Biblia para enseñar tales cosas. Ingresemos al capítulo 20. Recuerden, desde el capítulo 17, Dios nos está enseñando cómo vivir en santidad. Y está tocando las diversas áreas de nuestra vida. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Cuál es la perla en esta parte? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Hoy en día no vemos a personas ofreciendo a sus hijos a sus ídolos. En esos tiempos era común. Los pueblos paganos solían tener esa costumbre. Muchos siglos después de Moisés, el rey Acaz ofreció a sus hijos a Moloc. Luego su nieto Manasés siguió su mismo camino. ¿Cuál es el principio? Aquí la perla para nosotros es que no debemos imitar las costumbres de los pueblos incrédulos. ¿Qué costumbres tienen ellos que van en contra de lo que Dios espera que nosotros practiquemos? ¿Cuál es esa perla? No debemos imitar los usos y costumbres de los pueblos paganos. Y lamentablemente,
hoy en día se está dando una situación bien terrible. Toquemos brevemente el tema de la música. Ustedes saben que la música, las alabanzas, son como sermones. Y cuánta música que no es denominacional, que ha sido creado por personas de otras denominaciones, con otras creencias, con otras ideas, son cantadas, entonadas dentro de la iglesia. En pocas palabras, ellos están predicando en nuestras iglesias. Ni qué decir del acompañamiento, la melodía, el ritmo, ni qué decir ello. No debemos imitar los usos y costumbres de los demás pueblos. No debemos. Ese es el principio. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Qué estaría haciendo? Al ofrendar a Moloc, dice Dios, miren, no es que en el santuario de Dios se sacrificarían a esos ídolos, a los hijos, sino se ofrecerían en honor a sus ídolos, a sus dioses que fueron levantados en los lugares altos posteriormente. Pero ¿qué es lo que está sucediendo si el pueblo de Dios practicaba esas costumbres? Estarían contaminando el santuario de Dios y profanando su santo nombre, porque ellos eran su pueblo. Y lo que nosotros hacemos habla de nuestro Dios. Si nosotros actuamos indebidamente, nuestro Dios va a ser criticado, va a ser juzgado. Así funciona la cosa. Recuerden, no imitemos usos y costumbres de la sociedad pagana, de la sociedad incrédula. Nada, ni su música, ni su forma de adorar, nada. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, ¿qué está diciendo? Si la iglesia se hace de la vista gorda. Es lo que nos está diciendo. Se hace como que no vio, se hace como que no sabe. Lamentablemente eso sucede en algunas congregaciones. Saben que el tal o la tal está actuando indebidamente, como sucedió en la iglesia de Corinto. Pablo escribe su primera carta para abordar ese tema. Había un caso de que un hijo había tomado a la esposa de su padre y la iglesia se hizo la desentendida. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Esta última frase de prostituyéndose con Moloc nos lleva al libro de Apocalipsis, donde se habla que la gran ramera, la madre de las rameras, ha hecho fornicar a los pueblos con su vino, con sus enseñanzas, con sus creencias. Es el mismo tema que está tocando. Apocalipsis y este pasaje nos están recordando que no debemos nosotros involucrarnos en usos y costumbres de los pueblos incrédulos, de la sociedad no creyente. Usted se va dando cuenta, la forma como Dios espera ser adorado es lo que Dios ha establecido. No se está dejando al criterio de nadie, ni de Moisés, ni de Aarón, ni de ningún otro. Dios es quien está estableciendo, y la congregación no debía hacerse la desentendida si había pecado allí, si había un caso de lo que se está tocando acá. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué va a suceder? Y yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo.
Se castigaba de igual manera a los que de alguna forma procuraban ponerse en contacto con los espíritus o comunicarse con los muertos, los médiums. Ya que en el versículo 6 no se menciona la pena de muerte, se supone que en algunos casos se dejaba el castigo librado de la decisión de los jueces, según la gravedad del delito, porque en el versículo 27 indica que el castigo habitual era la pena de muerte, con referencia a los adivinos, a los agoreros, a los médiums, a los invocadores. La palabra de Dios era bien tajante, Dios era bien tajante, cortado del pueblo o al extremo de la muerte. Muchos se sorprenden cuando van leyendo la sentencia que Dios da. ¿Cómo es posible que un Dios de amor pueda ser tan tajante? Cuando Cristo venga por segunda vez, miles y millones morirán consumidos por el fuego de su presencia, dice su palabra, porque Dios es fuego consumidor. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Una vez más, el libro de Levítico nos llama a la santidad. Recuerden, la santificación no es una opción. La santidad es un estilo de vida del pueblo de Dios. Es su forma de vivir, es su forma de ser. No es una opción. Dios no nos da ninguna luz, ninguna ventanita para que nosotros digamos, no, bueno, soy débil, el hombre tiene tendencia hacia el pecado, no hay justo ni aun uno, ¿quién no ha pecado? No hay. Tenemos abogado si cometemos pecado, pero el estilo de vida natural del pueblo de Dios es la santidad. ¿Por qué? Porque Jehová es santo. Yo, Jehová, soy vuestro Dios, un Dios santo. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. El versículo 7 inculca la santidad. Inmediatamente le sigue la orden, guarden mis estatutos. Luego vienen las palabras, yo Jehová que os santifico. Aquí se combinan la observancia de los estatutos de Dios y la santificación, como debe suceder en la vida de cada uno de nosotros. Es falsa la pretensión de que puede alcanzarse la santificación sin obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Pongan en práctica mi palabra. La santidad se obtiene poniendo en práctica la palabra de Dios. Él es quien nos santifica. Su palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. No guardamos la ley para ser salvos. Una cosa es la santidad y otra cosa es la salvación. Vivimos nosotros acorde a la palabra de Dios, guardamos sus estatutos porque ya lo hemos aceptado como el Señor de nuestra vida. Lo que sucede con Israel es el ejemplo. Dios los sacó de la esclavitud en la condición en que estaban. Y una vez sacado de la esclavitud, ahora les enseña cómo deben vivir. Un nuevo estilo de vida. Lo mismo hace con nosotros. Nos acepta como somos, nos saca de la esclavitud del pecado y luego nos dice cómo debemos vivir. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Vivir en santidad. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. En el capítulo anterior nos habla acerca de la honra que debe tener cada uno por su madre y por su padre. Y ahora se añade la pena. ¿Cuál es el castigo? Y el castigo es muy severo, la muerte.
No se informe específicamente en cuanto al contenido de la maldición capaz de exigir la pena de muerte. El hecho de que no se defina esta maldición implica que se incluye todo tipo de falta de respeto. El respeto por los padres debe ser absoluto, absoluto. Así lo ha establecido Dios. Que los padres sean personas malas, crueles, no nos da pie a nosotros para ser también malos y crueles. ¿Se da cuenta? Porque ellos pecan. No está permitido que nosotros pequemos. El pueblo de Dios ha de vivir en santidad. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fuerte, fuerte. El adulterio está siendo sancionado con la pena de muerte. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, comúnmente el adulterio es entre la relación ilícita entre casados y la fornicación, la relación ilícita entre no casados. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Otro delito con pena capital: el mantener relaciones con la mujer del padre, la madrastra. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Miren lo que dice: perversión. Mantener relaciones con la esposa del hijo. La lectura de los versículos 12 al 17 no constituye una lectura agradable, ni era ese su propósito. Los pecados que aquí se mencionan son perversos y vergonzosos. Por esto el castigo es generalmente la sentencia de muerte. No está permitido. En pocas palabras, no hay ofrenda, no hay sacrificio, no hay perdón para ese pecado. Por eso Dios es claro cuál es el camino de la santidad. Miren, hoy en día hay pecados terribles que comete la gente. ¿Perdona Dios esos pecados? No podemos decir nosotros ni sí ni no. Esa relación es entre esa persona y Dios. Pero cuando Dios da luz, Dios juzga según la luz que nos va dando. Y hay muchas personas conociendo la luz, cometen esos pecados. Y el libro de Hebreos habla de una forma dramática. Dice: no hay sacrificio por esos pecados. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Estaba revisando estos días publicaciones en relación a este pecado. Hay muchas publicaciones que toman los pasajes de la Biblia para decir: no, Dios no está hablando de la relación de dos personas que se aman. Pueden ser del mismo sexo, varón con varón, mujer con mujer. Está hablando de violación, está hablando de relaciones forzadas. Miren, el principio es único y claro. Dice Génesis capítulo 2 que en toda relación de pareja ellos llegan a ser una sola carne. Capítulo 2 del libro de Génesis. ¿Qué es lo que dice? Versículo 22: y de la costilla
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el principio. Muchos están tratando de tomar pasajes de la Biblia para decir: no, no está diciendo esto. Si la relación es por amor, no es pecado. La palabra de Dios es claro: varón y mujer. Y la unión de ambos hace que se conviertan en una sola carne. Por eso, el principio para estudiar la Biblia es que la Biblia no se contradice. Tú puedes tomar un versículo y pretender hacerlo decir cosas que te favorezcan, pero no olvides que hay otros pasajes que abordan ese tema también. Y la Biblia no se contradice. El que tomare mujer y a su madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Una persona que toma a la madre y a su hija. Y la sentencia es para los tres. Los tres deben ser muertos, en este caso quemados. Terrible el castigo. ¿Y por qué los tres? Porque son personas adultas. Las tres están consintiendo. Están consintiendo. Cuando hay forzamiento, ya hemos visto, hay leyes que protegen a la mujer cuando es forzada, cuando es tomada en contra de su voluntad. Pero aquí está hablando de una relación consentida. Por lo tanto, los tres serían quemados. Muy fuerte, dice aquel refrán: guerra avisada no mata gente. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué el animal?, se preguntarán muchos. El animal no está forzando a la persona, es la persona que fuerza. Podrías tener razón, pero Dios sabe por qué lo incluye también. La ideología de género está propagando en los colegios, en las universidades, creencias de este tipo: que las relaciones entre personas del mismo sexo, que las relaciones con los animales no son pecado, son algo normal, y que uno puede amar a quien quiere. Incluso hay personas que llegan al extremo de casarse con objetos. Pero tanto la zoofilia como la homosexualidad están penados en la palabra de Dios. No. Las relaciones sexuales se dan entre un varón y una mujer, tal como lo dice Génesis 1 o capítulo 2, versículo 24. Y también en el capítulo 1 nos habla que y los bendijo, el versículo 28, los casó Dios al varón y a la mujer. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, la media hermana, o la hermanastra como se conoce, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos. La relación con la media hermana es cosa execrable. Y alguno podría decir: pero Abraham y Sara eran medio hermanos. Sí, justamente porque muchas costumbres del mundo habían penetrado al pueblo de Dios, es que Dios va recapitulando los principios de vida. Recuerden que
Abraham venía de una familia que era idólatra, tenían sus ídolos. Abraham era el menos malo de los malos y Dios lo llama por eso a dejar su casa, dejar su parentela para empezar de nuevo, para nacer de nuevo. Por esa razón lo llama. Y con Abraham empieza el plan de Dios para alcanzar al mundo entero. Cosa execrable, a ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Aquí no hay pena de muerte, son cortados, expulsados. Mantener relaciones durante el periodo menstrual de la mujer, Dios dice tajantemente que no debe darse dentro del pueblo que se está preparando para vivir junto con su Dios. Recuerden, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La desnudez de la hermana de tu madre, la tía, o de la hermana de tu padre, la tía, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Se reiteran los pecados que se han mencionado en el capítulo 17, 18. ¿Se dan cuenta? Pero aquí se está añadiendo cuál es la pena. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la tía política, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. ¿Qué quiere decir esto de morirán sin hijos? ¿Serían castigados con la esterilidad? Llevarán su pecado y morirán sin hijos. ¿Quién se casa o mantiene relaciones con la tía política? Y el que tomare la mujer de su hermano, la cuñada, comete inmundicia. Se va dando cuenta que en algunos casos la Biblia utiliza inmundicia, execrable, abominación. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. La misma sentencia que en el caso anterior. Sin hijos. Morir sin hijos significaba no tener parte en la esperanza de Israel, equivalía prácticamente a quedar fuera del pacto. Se terminaba allí. No había una generación que continuara. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Una vez más, Dios hace énfasis en la necesidad de que seamos hacedores de su palabra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. ¿Qué nos ha dicho Dios en el capítulo anterior? Que los cananeos, que los amorreos, todos ellos estaban siendo expulsados, vomitados de esa tierra como consecuencia de su pecado. Y también en ese mismo capítulo Dios dijo, no hagas lo mismo, porque tú también puedes ser vomitado. Y lo mismo se reitera aquí. Si cometes los mismos pecados que ellos, también puedes ser vomitado. Por eso la gran perla de este capítulo es, no imites los usos y costumbres de los pueblos impíos. No hagas como ellos. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Los tuve. También recuerden que todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Y por qué los tuvo en abominación? Porque hicieron todos esos pecados que Dios ahora les está tocando punto a punto. Les está mencionando uno por uno qué pecados debía evitar, qué pecados no debía practicar. Pero a vosotros os he dicho,
vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Dios llamó a Abraham, deja tu parentela. Le dijo a Isaac, no vayas a Egipto, quédate ahí, te voy a bendecir. Le dijo a Jacob, ve a Egipto, allí voy a convertirte en una gran nación, allí te voy a visitar y te voy a sacar. Y Dios cumplió su palabra. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, las cuales os he apartado por inmundos. Aquí hay una explicación detallada de por qué no se debe consumir las carnes de animales inmundos. No contaminéis vuestras personas. Recuerden, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese es el principio. Llamados a ser santos porque Dios es santo. Él los ha apartado por inmundos y no debemos nosotros comer carnes de animales inmundos, que Dios así lo ha establecido. Que hoy en día se diga, no, eso ya no existe. Eso era para los judíos. Las leyes morales no han caducado. Los principios de salud no han caducado. Dios sigue siendo santo. Nuestro cuerpo sigue siendo templo del Espíritu Santo. Y lo que comemos, no es que, como dice Jesús, el problema está en lo que está adentro. Pero comemos por lo que hay dentro de nosotros, por nuestras creencias. ¿Mm? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como consecuencia de nuestra forma de pensar y de nuestras creencias. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Qué dice el Señor? Debemos ser hacedores de su palabra. Debemos ser santos. Él nos ha apartado para que seamos su pueblo. Y ese es el pacto. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Hacer diferencia. Hemos de ser diferentes. ¿Y por qué hemos de ser diferentes? Porque hemos de vivir según la palabra de Dios. Y se cierra este capítulo con una condena de muerte. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos y se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Los médiums, los invocadores. Miren, el espiritismo se inició en el Edén cuando Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Y desde allí se ha venido enseñando que el alma es inmortal, pero el alma no es inmortal. El alma que peca, dice Ezequiel 18, ese alma muere. Por lo tanto, nosotros debemos mantenernos según como Dios ha establecido en su palabra. Los médiums, invocadores, los espiritistas no forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué perlas, qué principios el Señor ha reservado para nosotros? ¿Con cuál de las perlas hemos de quedarnos? ¿Con uno, con otro o con todas? Cada una de ellas deben formar parte de nuestro estilo de vida, porque estamos llamados a vivir en santidad. La santidad no es una opción, es un estilo de vida del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.